La patria del criollo. En el año 1651 la ciudad de Santiago de Guatemala fue sacudida por un terremoto. Estaba asentada en las faldas de un volcán, en medio de otros dos también activos. Esto ocasionó oleadas de personas en la iglesia para confesar sus faltas. Entre la muchedumbre se encontraba un niño, que años más tarde relataría en un escrito su experiencia de la época. Este niño, llamado Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, era un criollo que, creciendo en un ambiente de soltura económica, está inmerso en la actitud que un grupo mantenga hacia los indígenas. Es más, en una ocasión había escuchado palabras como que los criollos son una cosa, los indígenas otra muy diferente. Todas estas experiencias obviamente había permeado sus opiniones, ya que él mismo se consideraba a sí mismo como miembro del grupo criollo, como deja ver en estos escritos. Fuentes y Guzmán, como descendiente de los conquistadores, tendría en su vida acceso a posibilidades económicas y de puestos públicos. Ocupó durante 38 años el puesto de regidor en el Ayuntamiento de Guatemala. Además, ocupó 2 alcaldías. Cualquier español tenía más conocimiento que incluso los sabios indígenas. En este contexto, la superioridad cultural y tecnológica trajo superioridad sobre el grupo indígena. En el tiempo colonial se corrió un proverbio que se hacía referencia a los gachupines y criollos, que en la clase media dejaba ver el desprecio por estos grupos junto a los mestizos y mulatos. El criollo creía que 2 tipos de españoles, aquellos honorables y de elevada humanidad, otro tipo de funciones inmigrantes, calculadores y ambiciosos, que España era la grata ante los criollos. Se debe dilucidar este tema. Se cree que la dominación es un hecho de parte de Dios, providencial, los conquistadores instrumentos suyos. Los criollos gozan la elevada posición social y económica, pero los dominadores, de ahí su veneración por ello. La gratitud de estos se enfrenta a las ideas de los peninsulares, que estaban a la conquista de los criollos. Por ello, el engrandecer la conquista se engrandece en los criollos. El hecho de idealización, la dominación, era una necesidad social de estos, frente a la idea de los venidos de España, de menospreciar la dominación, dado que no se había luchado en igual de condiciones. En las nuevas leyes, el rey le cedió su derecho de tributo de los indígenas a los colonos fieles a su servicio. Debían hacerse merecedores de tal privilegio. De esta forma, los colonos hicieron esfuerzos para estipular que la nueva encomienda se heredara. Esto significó el tributo de los indígenas a los colonos sin dominio directo sobre ellos o su trabajo. El encomendador no tenía ya derechos sobre los indígenas de su sector. Se prohibió a este personaje habitar en el pueblo a su cargo para evitar abuso y herramienta del puesto. La Recordación Florida es una crónica que combina geografía, etnografía, historia y paisaje. Combina objetividad con elementos subjetivos que ligan al autor a su país, siendo una obra única histórica que, siendo la tierra su interés, relatada las intrigas, litigios, trámites y sistemas de cultivo, legislación, normas de trabajo. En la Recordación Florida surgen imágenes de una tierra amena, fértil y benévola con el hombre, en un paisaje. Aquí reduce la imagen de los conquistadores, admirados por los criollos. A la vez surge la imagen del aventurero. Los primeros
mestizos nacieron justo luego de la conquista, producto del rapto y violación de las mujeres. Estas junto a sus hijos servían al hombre mientras éste esperaba que llegaran mujeres de España, lo cual se dio cerca de la mitad del siglo XVI. La ley española promovía el matrimonio entre ellos y los indios, pero esto no se dio dándose el mestizaje al margen del matrimonio, para luego incrementarse en número. Los mestizos no eran siervos como los indios, pertenecían a la capa media que debían buscar trabajo. La colonia se basa en el trabajo de los indígenas y en los pueblos cercanos a la ciudad. La abolición de la esclavitud contó con la resistencia de conquistadores y colonos que veían cómo los indios ya no les tributaban sino solo la mitad. Con las leyes nuevas, el panorama se reafirmó para los indios, luego de una explotación sin medida, ya que ahora se debía pagar por el trabajo realizado, la llamada paga que luego se llamó salario. Los defensores, jueces supervisaban que todo se hiciera y que los indios se hicieran conscientes en los campos positivos como ellos. Se inició la fundación de pueblos de nativos con materiales sencillos. ¿Hasta qué punto se ha superado el esquema social colonial? Aún no. Y para ello basta ver que la mitad de los guatemaltecos son indígenas y que subsisten los terratenientes, latifundistas, a la vez que la explotación en muchos. Con la reforma en Guatemala solo se consolidaron legalmente los medios para retener a los indios en las fincas, ya que debían acudir forzosamente cuando se les requería. A la vez se eliminó la paga. Si no cumplían con cierto número de jornadas, se les tenía por reos de vagancia, siendo obligados a trabajar. Esto persiguió hasta 1945, cuando se abolió el trabajo forzoso con todos. Persistió los bajísimos salarios al indígena, fruto de más de 400 años de servidumbre forzada, lo cual perpetúa las condiciones de miseria en las que muchos se encuentran. Esto hace en Guatemala un país subdesarrollado.